Ni la tribulación, angustia o peligro nos separarán del amor de Dios. Comienza tu programa Yo me levantaré con el poder de Jesús, por cortesía de radioangelus.org. Se vuelve más fuerte la tentación. Yo no sé qué hacer. Mi debilidad aumenta cuando transcurre. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en la radioangelus.org. Para comenzar este programa, yo me levantaré con el poder de Jesús, esperando que todos estén muy bien, bendecidos por la presencia del Espíritu de Dios y actuando siempre en este caminar. Hoy este día, pues, vamos a hablar de cómo vencer las tentaciones hoy en Cuaresma, pero como siempre vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando a su pueblo, que sea Él actuando en cada corazón nuestro. Le vamos a decir: Papito Dios, te doy gracias por este nuevo día. Gracias, mi Señor, porque tú permites que hablemos de ti a través de esta radio. Bendice a todos los oyentes que están siempre pendiente de todos los programas que se dan. Te damos gracias, papá, por todo lo que nos regalas, por el don de la vida. Pero sobre todo queremos decirte, Espíritu Santo, que nos des un corazón que anhele más y más de ti y que podamos vencer todos los obstáculos que se nos puedan presentar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. En todas las áreas de nuestra vida podamos nosotros vencer. Y solo, mi Señor, con la presencia tuya y la iluminación de tu Espíritu podemos lograrlo. Por eso, mi Señor Jesús, en esta hora te pido que seas tú, a través de la palabra, tocando los corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, para desarrollar este tema vamos a leer San Mateo 4, del versículo del 1 en adelante, donde nos dice así: Luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: Dice la Escritura, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas y le dijo: Te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús respondió:
Aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y cercándose los ángeles se pusieron a servir a Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo lo vamos a aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a vencer las tentaciones? Hoy iniciamos la Cuaresma, hoy es miércoles de ceniza. También, aparte de que es miércoles de ceniza, es Día de la Amistad. Felicidades para todos aquellos que vamos a celebrar también con una actitud de oración también, la amistad, aquella amistad que perdura. Así es que felicidades para todos. Pero desarrollando el tema de hoy, queridos hermanos, si ustedes ven en la palabra de Dios, el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el demonio. Entonces en nuestra vida también pasan situaciones bien diferentes en que nosotros somos tentados de diferente manera. Siempre la palabra de Dios se va aplicando a la vida nuestra. Si ustedes se fijan, el demonio siempre anda detrás como león rugiente, viendo a quién devorar. Y quien quiere devorar más es aquel que está ya en el camino del Señor, aquel que ya está empezando en el camino. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y plasmarlo en nuestro corazón para poder vencer los obstáculos que se nos van a presentar en la vida espiritual. Si sabemos el que no tiene que desaparecer de nuestra vida y tiene que estar siempre pendiente y nosotros pendiente de él, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos conduce a la verdad, el que nos hace hablar, el que nos permite escuchar y el que nos permite amar. 3 cosas importantes para vencer todas las tentaciones que se nos van a presentar, porque se nos van a presentar a muchos hoy en la Cuaresma, que empezamos hoy. Una de las fuentes hermosas que nosotros podemos tener es la práctica de la palabra de Dios todos los días. Yo sé, queridos hermanos, que ahora no nos quedamos sin escuchar el Evangelio, pero a veces no lo meditamos. Nosotros tenemos que estar al día y leyendo la palabra de Dios todos los días para que eso nos alimente. Dice en el Catecismo de la Iglesia, numeral 2653, dice la palabra de Dios: la Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Queridos hermanos, la primera recomendación, la palabra de Dios, no debe de faltar. Yo creo que para todos los cristianos y aún aquellos que empiezan, aquellos que están por empezar, tenemos que empezar por leer la palabra de Dios para que en nosotros haya una fuerte invitación a la conversión misma. Porque todos estamos llamados a la conversión, porque somos tentados y caemos nuevamente. Pero si nosotros escuchamos y leemos la palabra de Dios, nos levantamos, tomamos fuerza y seguimos adelante. Si ustedes se fijan, el demonio tentó a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y este texto para mí es como una enseñanza grande para todos aquellos que buscamos a Cristo, para todos aquellos que queremos estar en este caminar. Entonces la fuerza del Espíritu Santo lo conduce
al desierto y es allí donde es tentado por el diablo. 3 cosas. Le dice que las piedras que se conviertan en pan. Lo puso en un lugar bien alto para que se tirara. Lo llevó a un lugar alto y le mostró todo el mundo. Entonces, ¿qué quería el demonio? Que como era el Hijo de Dios, quería que hiciera un gran espectáculo. Pero Jesús, como conoce, ¿verdad?, todo lo que hay en el demonio, imagínense qué hermoso lo que le responde. Entonces nosotros mismos tenemos que responderle a Dios. En la seducción de Satanás para nuestra vida. ¿Y cómo es que nosotros también lo vamos a vencer? Así como Jesús en ese momento se mostró. Se mostró de una manera firme porque era el Hijo de Dios. Y sabemos que esta misma enseñanza nos la da a nosotros. Porque a veces queremos como que ver milagros espectaculares para creer más en Dios. Y a veces no es así. Los milagros de Dios siempre están a nuestro lado y se están manifestando a la orden del día, dependiendo de la fe que nosotros tengamos. Por eso mismo, cuando el demonio nos incita a las cosas, a las tentaciones, ¿cuáles son las tentaciones más grandes? Tal vez no fueron las que el diablo le ofreció a Jesús, pero las tentaciones más grandes para nosotros podría ser la tentación de la carne, la tentación de los vicios, la tentación de criticar inmensamente, la tentación de estar, como dicen, a la orden del día, siempre estar pendiente del otro, pero en algo malo, no en las cosas buenas. Y siempre nosotros como seres humanos que somos tan imperfectos, el único perfecto solamente es Jesús, el Hijo de Dios, y es aquí donde nosotros tenemos que buscar ayuda. La primera fuente es la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tenerla a diario, así como desayunamos, así como almorzamos, así como cenamos, tenemos que tener a la par nuestra y sobre todo plasmar en nuestro corazón la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar vida. La palabra de Dios nos va a devolver el conocimiento. A través de la palabra vamos a tomar direcciones que tenemos que tomarlas para vencer todas las tentaciones que nos presentan. ¿Cuál sería tu tentación? Pregúntate tú en este momento, ¿cuál es mi tentación? La que yo estoy viviendo, la que yo estoy pasando. Tú sabes cuáles son las tentaciones. Entonces, en este momento, por medio de la palabra de Dios, tú vas a lograr a vencer 3 cosas importantes. La segunda es la oración. La fuente de la oración es tan importante que nosotros no tenemos que descuidarnos de ello para poder alcanzar y salir victorioso de la tentación que tengamos. Cualquiera que sea, si hay palabra de Dios, si hay oración, nosotros vamos a vencer. Eso se lo aseguro que sí se vence, pero tenemos que tener una entrega total. Dice en el Catecismo de la Iglesia 2652, el Espíritu Santo es el agua viva, que en el corazón orante brota para vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana no hay manantial donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Qué hermoso lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, la fuente de la oración, lo que nos dice en San Juan 4:14. El Espíritu Santo es el agua viva que Él en el corazón orante brota para vida eterna. Esta es la fuente del agua viva que nos da la fuerza
para poder continuar y vencer y sacudir la tentación. Si ustedes se fijan, es la oración que nosotros tenemos que tener como que arda en nuestro corazón, que siempre pensemos en ser personas orantes, caminando, orando siempre en el Espíritu. El Espíritu Santo es el agua viva, el Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que nos da, el que brota la vida eterna en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos enseña a recoger en la misma fuente. Cristo, pues bien, en la vida cristiana no hay manantial donde Cristo no espera para darnos de beber. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperamos nosotros para beber de ese manantial del agua viva que recogemos a través de Cristo, a través de la intimidad, entrando en la oración? Eso es hermoso cuando nosotros vemos que estamos ahí siempre tomados de la mano, tomados de Cristo, tomados del Espíritu Santo. Mira qué bonito. Siempre tomemos en cuenta, la palabra de Dios es importante, la oración es importante. De la oración viene la fuente del conocimiento, de la oración viene toda la sabiduría, porque estamos clamando el Espíritu de Dios. Si ustedes se fijan, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo a un desierto. ¿Y qué sucedió? ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en ese lugar? 40 días. 40 días de ayuno prácticamente, hermanos. De ayuno, y es así cuando nosotros estamos como más cerca, cuando estamos más en el sacrificio, es cuando más la tentación llega. Y es así como la experiencia de Jesús que Él vive, dándonos la enseñanza a nosotros, para que nosotros ahora la podamos compartir y vivir con el conocimiento a través del Espíritu Santo. Fuente de la oración que tú como cristiano, tú como oyente de la palabra de Dios, tú como servidor, tienes que tener. Esto no se debe de apartar de nuestra vida. Es algo que tiene que estar sellado en nuestra mente, en nuestro corazón, la fuente de la oración. Combinando la palabra de Dios, la fuente de la oración en nuestra vida. Y el tercer punto que tenemos que tener es como el ayuno, nos lo demuestra aquí Jesús. Pero claro, nosotros a veces no tenemos la fuerza necesaria para ayunar, pero hay muchos medios para hacerlo. Decía el Papa Francisco que nosotros tenemos que ayunar dejando algo que nos gusta, ¿verdad? Y como nos gusta tanto, podemos por lo menos este día, que es miércoles de ceniza, ofrecerlo. Y es así como nosotros vamos a aprender también a ayunar. Hay otras personas que hacen ayuno completo, hay otras personas que hacen medio ayuno, hay otras personas que pueden hacer ayuno solamente con agua y pan. Lo importante, queridos hermanos, es tener la voluntad para llegar a la plenitud y estar en la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos invita a vencer las tentaciones del mundo, las avaricias, lo que refleja la palabra, lo que le dice el demonio a Jesús. Yo te daré todo el mundo si me adoras, si te postras de rodilla. Es lo mismo que nos ofrece el mundo a nosotros. El demonio quiere que nosotros estemos con él. ¿Por qué? Quiere que estemos en los vicios, fornicando, adulterando, viviendo en las pasiones, en las borracheras. ¿Cuánto desorden de vida hay en el ser cristiano? Pero no te quedes ahí. Si tú escuchas la palabra, si tú quieres salir adelante,
si tú quieres tener la fuente de Dios en tu corazón y sobre todo quieres salvarte en tu vida, empieza a practicar. Empieza a practicar la palabra de Dios. Empieza a practicar la oración. Y al mismo tiempo son 3 cosas muy importantes: el ayuno. Pero hay cosas, queridos hermanos, que nosotros en la vida también no podemos dejar. Yo siempre digo, el orgullo es tremendo, la arrogancia es tremenda también. Inclusive, todas estas cosas nos apartan de Dios. La falta de perdón, la falta de caridad. Y en estos momentos, yo siempre he dicho, no solamente en el tiempo de Cuaresma, tenemos que tener la caridad. La caridad, el amor, siempre lo tenemos que tener todos los días de nuestra vida mientras tengamos existencia. Porque si tu corazón está endurecido, no siente amor por los demás, no siente caridad por los demás, no siente deseo de ayudar a los demás, es porque tu corazón todavía está duro y no le has permitido al Espíritu Santo que entre en tu vida. No le has permitido caminar con Jesús. Y algo hermoso que me encanta de la palabra de Dios, que al final, ¿verdad? Le dice, enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas y le dijo, te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Pero Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esta es la invitación para ti y para mí. Adorar a Dios, adorarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y creer verdaderamente que Él está con nosotros. Adorarlo. ¿Y qué sucede cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra? ¿Qué sucede cuando nosotros obedecemos a Dios? ¿Renunciamos a lo que estamos viviendo? ¿Le decimos, apártate de mí, Satanás? Ustedes saben cuáles son las cosas del mundo que nos ofrecen y que estamos en el mundo y que no nos hemos apartado. Pues hoy el día puedes decir tú, apártate de mí, vicio, el vicio del cigarro, el vicio de tomar, apártate de mí, lo saco de mí, de mi cuerpo, de mi deseo. Si estás en fornicación, saco esta fornicación en el nombre de Cristo Jesús. Si estás en adulterio, apártate de mí, porque el adulterio es un pecado mortal que nos lleva a la condenación eterna. Y esas son las seducciones de Satanás en la vida de cualquiera. Puede ser de una persona casada, puede ser de una persona que esté pues también sola y casada, pero puede estar en adulterio. Y es el momento en que tú le puedes decir, apártate de mí, Satanás, apártate de mí esto que estoy viviendo, porque quiero estar en la gracia de Dios. Aparta de mí esa arrogancia, esa soberbia. Aparta de mí esa cólera, esa ira. Aparta de mí esa pereza. Aparta de mí esa cizaña que entra en mi corazón y que quiero dañar a los demás. Quiero que tengan una vida desordenada y las critico mucho. Esa es la envidia, la cizaña que penetra en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Estas son las situaciones que está viviendo el mundo y que ahora le podemos decir, apártate de mí, Satanás, porque quiero ser liberada por Jesús. Porque dice la Sagrada Escritura, adorarás al Señor. Esas son las respuestas que tú tienes que hacerle en este momento de lo que tú estás viviendo. Y qué hermoso cuando dice, entonces lo dejó el diablo y acercándose los ángeles se pusieron a servir a Jesús. ¿Qué pasa
en nuestra vida cuando nosotros dejamos las seducciones, las tentaciones del demonio, las tentaciones que se nos presentan en el mundo. Vienen los ángeles, queridos hermanos, y nos ayudan, nos levantan y nos dan un esfuerzo grande para poder servir. Esto mismo sucede en nuestra vida. Esto mismo se manifiesta en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque estamos renunciando al pecado, aquello que no le agrada a Dios. Jesús fue tentado, Jesús renunció. En la misma condición, nosotros como somos hijos de Dios, somos hijos de un gran rey. La misma condición nos pide que nosotros también tenemos que renunciar, pero nos deja las bases, nos deja aquello que nosotros tenemos que tener en nuestro interior, el deseo de salir de donde tú estás. No queriéndote ganar el mundo con el poder, no queriéndote ganar el mundo con la arrogancia, no queriéndote ganar el mundo con lo que te ofrece Satanás en el mundo, y lo que te ofrece es para que tu alma se pierda. Ahora bien, ¿tú quieres salvar tu vida? ¿Tú quieres verdaderamente ser un cristiano auténtico que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica? Es el momento de actuar. Es un momento de arrepentimiento. Es un momento que nosotros tenemos que llegar a la verdad. A la verdad que nos hace libre. La verdad que nos libera por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de tantas cosas que nos deja aquí y que ahora vivimos. En la experiencia espiritual, sí, he vivido, como dicen, muchas cosas, muchas pruebas, y las he logrado como vencer a través de la oración. A través de la oración profunda. Cualquier situación que tú tengas, la puedes vencer a través de la oración. Cualquier situación que se te presente en la vida, la puedes vencer. Y entonces nosotros es cuando vamos a empezar a caminar. Caminando de la mano con Jesús, levantándome si vuelvo a caer, amando su presencia, amándolo sobre todas las cosas, y es así como vamos a salir victoriosos. Quiero contarles algo hermoso, que este fin de semana estuve en un retiro, y un regalo que me dio Dios y que realmente cambió también mi vida, y me di cuenta que Dios me sorprende. Estábamos en un retiro, y en esa casa de retiro llegó un sacerdote, porque él es el que está ahí, dirige esa casa de retiro en la Majada, y todos estaban allá arriba, digamos, en el salón, y nos habían mandado a nosotros a orar ahí al Santísimo. Todos los servidores íbamos a orar a X hora, y a mí me tocó a las 10 de la mañana, día domingo, día de la Virgen de Lourdes. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento para mí ha sido impactante lo que me pasó, porque llegó el padre Gloden en ese momento a iniciar una misa. Como los sacerdotes tienen que ser algunos misas diarias, aquellos que están más cercanos, como quien dice, en la espiritualidad, llega él, y entonces en ese momento a realizar la misa. Queridos hermanos, esa misa solamente fue para mí. Me sentí tan privilegiada,
tan llena de Dios. Y él me preguntó, ¿comulgas? Y yo le dije sí. En el momento de la consagración, que solamente esa hostia, pues él tomó la mitad para él y la mitad para mí. Créanme que fue algo hermoso, donde me manifestaba Dios que era mi otra parte, que Él siempre me estaba amando, independientemente de a veces las cosas que suceden en la vida nuestra, que tal vez tú te descuidas, pero en la oración, qué sé yo, pero fue un regalo hermoso que ha cambiado mi vida. Solamente el Padre y yo recibiendo esa misa, de verdad es un regalo. Y yo, eso como cuando me pasan esas cosas, queridos hermanos, tomo más fuerza, más alegría, más entusiasmo y me dan ganas siempre con esa fuerza del Espíritu Santo proclamar la palabra que nos hace libre. Entonces le doy gracias a Dios porque sinceramente en mi vida, de los años que tengo, he pasado una experiencia tan bonita como es. Yo siempre he visto que los sacerdotes hacen misa, pero para el pueblo. Nunca he visto una misa que alguien la haga solo para él. Y esto fue un mensaje para mí. Y créanme que un mensaje a través de la Eucaristía, una manera de vencer las tentaciones, o sea, agregándole más, es la Eucaristía. Cuando tú tengas un problema, una tentación, una dificultad grande, ve y sé de Eucaristía diaria. Y eso te va a ayudar a que tú venzas tu problema, tu dificultad, tu enfermedad, cualquier cosa que sea, pero tú vas a salir adelante. El por qué es importante la Eucaristía, porque recibes el cuerpo y la sangre de Jesús y eso te da sanación, te da liberación, te da paz, te da alegría. Cuando nosotros creemos en lo que estamos viviendo, se hace vida en nuestra vida. Por eso dice en la iglesia, en el catecismo de la iglesia, dice la liturgia de la iglesia, la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la iglesia anuncia, actualizada y comunica el misterio de la salvación. Se continúa en el corazón que ora. Los padres espirituales compararán a veces el corazón de un altar. La oración asimila la liturgia durante su celebración y después de la misma, incluso cuando la oración se vive en lo secreto. Es lo que pasó acá con el Padre. Cuando la misa, cuando la oración, prácticamente la misa solamente era para él, pero fue un regalo para mí y la vivió él y la viví yo. Esa es la fuente. Se actualiza la comunicación de Dios al corazón del hombre, al creyente, al que cree en la palabra, al que vive en la vida espiritual, al que comparte a otros, une el corazón del hombre, el corazón de la mujer hacia Dios y se eleva esta hermosa experiencia de liturgia en nuestra vida. Todos nosotros la conocemos, los que somos católicos, pero vivimos en realidad la Eucaristía. La oración es la fuente hermosa para poder lograr este acto de espiritualidad, este acto hermoso. Se entra en oración como se entra en la liturgia, como dicen, por la puerta estrecha de la fe, a través de los signos de su presencia del amor. Hermoso el rostro del Señor,
lo que buscamos todos los cristianos, lo que deseamos nosotros en la palabra. ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué queremos guardar? ¿Qué quieres guardar tú en tu vida? ¿Quieres guardar lo que te aparta de Dios? ¿Quieres guardar eso todavía en tu corazón? ¿O quieres ser liberado por la palabra de Dios como Jesús aquí venció las tentaciones? Véncelos tú también. Con el poder de Jesús vendrán esos ángeles, te van a levantar, te van a ayudar, porque los ángeles se manifiestan a través de una persona. ¿Cuántos ángeles tú no has tenido en tu vida y no los has dejado entrar porque les cierras las puertas? Es el momento de que tú entres y que tú le permitas que ellos entren a tu vida. Y es así como tú vas a poder vencer cualquier cosa, situación que se te presente en tu vida. Querido hermano, ojalá que la palabra de hoy, el mensaje de hoy nos haya dejado una enseñanza cómo vencer las tentaciones hoy en Cuaresma. Dediquémonos a la lectura bíblica, dediquémonos a la palabra de Dios, dediquémonos a ayunar, pero a veces nosotros, como dicen, no ayunemos, no podemos ayunar en cosas de dejar de comer, pero sí podemos ayunar de muchas cosas que necesitamos dejar. Y es así, queridos hermanos, como les voy a leer algo que el Papa Francisco nos da la invitación a nosotros. Y dice de que lo que el ayuno para el Papa Francisco, qué sencillo y maravilloso es. Primero, sonreír. Un cristiano siempre es alegre. Segundo, dar gracias, aunque no debas hacerlo. Tercero, recordarle a los demás cuánto los amas. Cuarto, saludar con alegría y esas personas que ves a diario. El quinto es escuchar la historia de otro sin prejuicio, con amor. El 6, detenerte para ayudar, estar atento a quien te necesita. El 7, levantarle los ánimos a alguien. Esto es hermoso, ayudar a otros. El 8 es celebrar las cualidades o éxito de otros. Eso no lo hacemos nosotros muchas veces porque decimos, si se lo decimos, se va a creer mucho. Si se lo decimos, va a creer que es el mejor o la mejor. Pero el Papa lo está recomendando. Y dice seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. Ayudar cuando se necesita para que otro descanse. Corregir con amor sin callar por miedo. De tener buenos detalles con los que están cerca de ti. Limpiar lo que uso en casa. Ayudar a los demás a superar obstáculos. Y el último dice, llamar por teléfono a tus padres, estar pendiente de ellos. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo bueno, esta es la parte buena que tenemos que hacer. Ahora dice, el mejor ayuno te anima a ayunar en esta Cuaresma. Ayuna de palabras hirientes y transmites palabra bondadosa. Ayuna de descontento y llénate de gratitud. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejas, llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristeza y amargura
y llénate de alegría el corazón. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de falta del perdón y llénate de actitud de reconciliación. Ayuna de palabra y llénate de silencio y de escuchar a los otros. Si todos nosotros, queridos hermanos, empezáramos a realizar y tomar muy en cuenta estos consejos que el Papa nos regala a nosotros, a todos los cristianos, es el momento como de reflexionar y empezar a actuar. A veces nosotros, por ejemplo, Él nos invita a sonreír. Un cristiano siempre tiene que ser alegre y nosotros siempre andamos como amargados, con la cara triste, con la cara jalada. Y algo hermoso que dice dar las gracias, aunque no debas hacerlo. A veces no damos las gracias por nada. Creemos que la otra persona tiene que hacerlo porque sí. Y no, queridos hermanos, tenemos que empezar a ser gentiles con los demás, recordándonos que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos un corazón y que tenemos un corazón que es frágil y se daña con cualquier cosa que nos digan. Por eso tenemos que tener el tacto de cuidarnos. Que los demás tienen un corazón y que los demás sienten también. Por eso la invitación que nos da el Papa es saludar con alegría a esas personas que vemos a diarios nosotros, con una sonrisa. Qué hermoso cuando nosotros nos da el Espíritu Santo el poder sonreír, el poder escuchar la historia de otro sin juzgarlo. Y esto solamente lo regala el Espíritu de Dios, de poderle ayudar a los demás, a aquel que necesita, a levantar, dice, los ánimos a quien lo necesita también. Y también celebrar las cualidades o éxitos que las demás personas tienen. Ayudar a los necesitados, corregir con amor y callar por miedo. A veces nosotros tenemos que callar porque hay personas que son demasiado sensibles y no les podemos decir la verdad, porque su corazón es demasiado débil. Pero por eso nosotros tenemos que saber discernir y tener el Espíritu de Dios en nuestra vida para poder lograr penetrar y llegar al corazón del hombre. Tener buenos detalles con lo que están cerca de ti. Eso es hermoso, tener detalles bonitos. Cuánto nos alegran a nosotros cuando estamos en esos detalles que nos regalan inclusive un dulce, un café, un abrazo, una sonrisa, un te quiero, un te amo. Eso solamente lo da la presencia de Dios. Hay muchas personas que están con corazones dolidos, corazones hirientes, pero la misma palabra, lo que nosotros hagamos, es lo que esta persona va a sentir y va a poder ayudar. Las recomendaciones que nosotros no seamos de palabras hirientes, sino que al contrario, palabras bondadosas. Ese es el consejo que nos da el Papa a cada uno de nosotros y es lo que nosotros tenemos que tener. No perdamos de vista, como dice, lo que hemos escuchado hoy este día. No lo perdamos, sigamos la secuencia, leyendo la palabra, oración, ayunando de todo corazón. Y es así como vamos a emprender esta cuaresma de meditación, de reconciliación con Dios, de reconciliación con los hermanos, de reconciliación conmigo mismo. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir al Padre, Hijo y Espíritu Santo, envuélveme de tu presencia hoy este día, que me has regalado esta palabra de cómo poder vencer todas las tentaciones que se me puedan presentar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que mi mente tiene que estar ocupada en pensamientos agradables,
que mi mente tiene que estar en oración. Y la actuación que yo tengo que hacer es verdaderamente agradable, que todo lo que haga, que todo lo que diga, que todo lo que de ahora en adelante yo pueda hacer es amarte, Señor, y poder encontrarme contigo, reconciliarme y volver a tener esa paz que no la he tenido, pero que ahora, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu presencia del Espíritu Santo, me reconcilio contigo y me reconcilio con los demás. Gracias, papá. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Madre Bella, por estar en la vida nuestra y que ahora empezamos una nueva cuaresma, una nueva enseñanza más para nuestra vida, un año más, para poder entrar de verdad, de corazón, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos aquellos que estuvieron pendientes de este programa, esperando que les ayude mucho este tema en su vida espiritual. Bendiciones para todos. Paz y bien. Se vuelve más fuerte la tentación y yo no sé qué hacer. Mi debilidad aumenta cuando transcurre el tiempo, borrándose así de mi mente todo buen conocimiento. Me sobran excusas para desistir. Si todos lo hacen, ¿para qué resistir? Y yo me siento caer. Señor, recuérdame todo tu amor. Hazme fuerte para no caer en esta tentación. Si fallo, dame el valor para volver. Mi cuerpo pide placeres que mi espíritu desprecia. Mi mente se enciende y siento fuego corriendo en mis venas. Cierro mis ojos y empiezo a sentir que nada me importa, ya no quiero huir y yo empiezo a caer. Señor, recuérdame todo tu amor. Hazme fuerte para no caer en esta tentación. Si fallo, dame el valor
Tu programa Yo me levantaré con el poder de Jesús fue transmitido por cortesía de radioangelus.org. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @radioangelus, y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.